Bueno, Sandra, bienvenida. Sandra trabaja con familias y con sus hijos adolescentes y es la fundadora de Talento Adolescente. Y oye, quería invitarte, Sandra, pues sobre todo por los resultados que has conseguido, ¿no? De que te marcaste cuando empezaste a trabajar con nosotros, quiero llegar a los 3.000 euros al mes, ya has llegado. Sí. Y ahora pues que nos cuentes un poco pues cómo ha sido tu proceso, qué es lo que haces y bueno, cómo ayudas a estas familias también pues para que la gente que nos vea te pueda conocer y bueno, pues pueda ver la transparencia de tu proyecto y de cómo lo hacemos. Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, Javi. Y además me apetece, creo, bueno, creo no, me apetece muchísimo compartir mi experiencia porque creo que puede ayudar a mucha gente. No solamente te voy a hablar de lo que yo hago, sino que lo quiero enfocar a cómo he llegado a ti, ¿no? Y qué es lo que me ha empujado a ello y por qué veía esa, la verdad, necesidad. Yo trabajo con adolescentes y con sus familias. Llevo 19 años, este es el primer año que yo no estoy en activo, pero en un aula. Entonces, adolescentes han sido mi día a día, por supuesto sus familias también. Soy formadora de profesorado y he hecho otras muchas cosas, todo siempre el entorno del adolescente desde hace mucho tiempo y nace hace 8 años pues Talento Adolescente como un producto, de hecho el logo, el nombre, todo es producto de mis propios alumnos y sí, diseñado por ellos prácticamente. Y bueno, nació precisamente porque yo estaba en un momento bajito de mi vida, entonces empiezo a plantearme cosas más a nivel personal, qué Ujú. cosas me gustaría pues bueno, lo típico, empiezas con tu terapia, a plantearte cosas y empiezo a ver obviamente a mi alumnado de una manera muy diferente. Empiezo a ver que tengo personas delante, que yo doy una asignatura, pero que lo primero son ellos, que me gustaría durante esas edades haber aprendido yo. Había vivido un proceso de, por ejemplo, perder a mi padre durante mi propia adolescencia, entonces cada persona lleva como su contexto. Ujú. Y dejó de interesarme esa asignatura que yo impartía para empezar a interesarme la etapa que yo tenía delante, que, jolín, se ve como una transición entre la niñez y la adultez y es una etapa propia, no es una etapa de transición de nada. Entonces empecé a dedicarme a ellos. Claro, mis propios alumnos pues me pedían muchas cosas, ¿no? Les gustaba mucho hablar conmigo, había una conexión muy grande y cuando una gran aceleradora de empresas pues toma esta idea que de repente me surge porque además fue súper rápida, ellos entienden que voy a dejar ese centro en el que estoy con ellos y todo lo contrario me apoyan en mi pitch, ellos aparecieron dando sus consejos, me impulsaron un montón y sigo en contacto a día de hoy con ellos, ¿no? Entonces, nace de esto. Durante estos años obviamente he hecho muchas cosas, he trabajado con fundaciones, centros de protección de menores, bueno, ¿qué te digo? Talleres en institutos, formación de profesorado, un montón de experiencias súper positivas y empecé a acompañar a familias que me lo empezaron a solicitar directamente, ¿no? Yo hago coaching, a mí no me gusta llamarlo así porque, bueno, es un término que creo que está como muy prostituido ahora, ¿no? Muy desvirtualizado. Y es verdad que, desvirtuado, perdón, y es cierto que ha perdido esa connotación que tiene de precisamente apoyar, ayudar, guiar. Y aparte no es lo único que he hecho, tengo más experiencia que eso, ¿no? Entonces, bueno, me gusta decir que oriento a esos adolescentes y cuando trabajo con ellos, que es lo que estoy haciendo ahora y el proceso que estoy puliendo contigo y con tu ayuda y de tu equipo, es ese, ¿no? El cómo llevar ese acompañamiento al adolescente sin dejar nunca de lado a la familia, que es algo que para mí siempre ha sido primordial. ¿Y por qué te digo que la necesidad de comenzar contigo para mí era importante? Porque creo que cuando algo, yo creo que se me da bien, ¿no? O por lo menos así ha sido durante estos años, se nos da muy bien, creemos que ya sabemos cómo hacer todo. Y no, hay una parte que es esta de más de negocio, que bueno, pues que yo no tengo por qué saber porque tampoco es lo que he estudiado ni nadie me lo ha enseñado y el apoyo es vital. A mí me encantaba mi trabajo en el aula, Javi, pero cualquiera que lo escuche creo que se va a sentir muy identificado. No me gustaba todo el trabajo que implicaba fuera del aula. Es decir, Ujú. veía a nivel de esto de económico, a nivel de tiempo, veía muchas limitaciones económicas y una carga de tiempo brutal.
que no es solamente el tiempo que tú estás en un centro, es todo lo que le echas después. Sí. Entonces, para mí, sostenible, para mi vida, llegó un momento que me planteé, por mucho que esto me encante, Ujú. es lo que quiero y decidí que no. Entonces quise enfocar todos mis esfuerzos, es decir, que en estos 8 años talento adolescente ha sido, como se suele decir, ¿no? Ese complemento o ese hobby, muchas veces una gran carga, porque cuando he tenido grandes cargas de trabajo, pues no he tenido un respiro en toda una semana. Y esta es la primera vez con tu ayuda que me he lanzado a la piscina a decir, no, quiero hacer esto a full, completo. Antes no lo hacías a full, lo combinabas con otro trabajo o estabas, me refiero a antes, ¿no? ¿No estabas a full con ello o sí? No, lo tenía como algo complementario. Vale. Disculpa. Por ejemplo, hay veces que he estado en el aula y a lo mejor ponle que pudiese trabajar dentro del aula, no fuera fuera ya sería una barbaridad, Ujú. unas 20, 25 horas. Pero claro, existen correcciones, preparaciones, burocracia, un montón de historias que son mucha carga de tiempo. En los últimos años, de hecho, estuve en Sevilla trabajando de tarde, lo que suponía una gran barrera, porque con adolescentes yo necesito trabajar de tarde por su horario. ¿Qué Claro, pasaba? Que les atendía durante los viernes, que yo no trabajaba por la tarde, y los fines de semana. no Eso me tenías. dejaba nada de vida. Exactamente. Claro. ¿Y cuándo empezaste a dedicarte más 100% a este proyecto? Pues esta experiencia fue un poquito, no voy a decir mala porque aprendí un montón, pero en este centro estuve 3 años. Los dos primeros fueron muy duros. No compartía ciertos valores y no era mi sitio. Era la Sí, primera vez que yo creo que eso me tocó vivirlo para decir, no siempre vas a estar en tu sitio, el resto de centros que he estado, ningún problema. claro, Y dije, no, o sea, llegó un momento, Javi, que yo me planteaba, al final o va a tener que ser una cosa o la otra. Yo no puedo trabajar todos los días y tantísimas horas. Entonces es que es inviable. No es sostenible, porque a lo mejor lo puedo hacer con 20 años y con toda la motivación del mundo, pero llega un momento que no, porque además no estás al 100% en nada. Y claro. entonces ya decidí que no, que había que hacer esto. Además me metí en un momento dado en un máster Ujú. y eso ya fue Claro. ya brutal, acabar con muchos problemas de salud. Y ya fue una decisión, 2023, decir, aquí se acaba. Cogí, aún así, me agarré a ciertos proyectos puntuales también de dar clase y de aula, porque como te digo, es que no ha dejado de gustarme, Sí, pero ya el verano pasado y a raíz de conocerte y decir voy a apostar todo por mí, por este proyecto y porque al final, proyecto, ojo, que todavía me da hasta cosa llamarlo negocio, para que veas. Sí que es verdad que dije, jolín, tengo que apostar todo a esto, porque es que además es que las propias familias me decían, Sandra, gracias, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver que la cosa funciona, porque cuando todavía tienes dudas, pero cuando ves que funciona, dices, es que no puede ser, es que si me lo están pidiendo, ¿por claro. qué no? Y llegó un momento que dije, bueno, siempre puedo volver a otro tipo de vida si veo que no es para mí. Pero vamos, de momento y a día de hoy y con estos meses a las espaldas, no me arrepiento nada. Ya tienes un negocio, que estás Y creándolo aún más y subiéndolo, pero ya tienes un negocio y empieza a pensar así, ¿no? Antes lo has dicho, he pasado de un hobby caro o de un hobby que tenía agotador. a un proyecto y del proyecto ya es un negocio, ¿no? Porque cuando hablaste conmigo, me acuerdo que estaba en el aeropuerto y hablé contigo por teléfono, que iba a coger un vuelo. Ahí, ¿en qué situación estabas en ese momento? Ahí sentías más que era un proyecto, pero ¿en qué situación estabas en ese momento? Estaba en un momento como mi compi Modesto de decir, no, no que a lo mejor fuese como la última bala, como decía él, pero sí que estaba llegando a ese punto. O sea, ya estaba llegando a un punto de... además recuerdo el mensaje, no recuerdo las palabras, pero sé que el mensaje que te lancé era, dime que, asegúrame de alguna manera de que eres capaz de ayudarme y yo me lanzo. Pero necesito decidir, porque claro, estaba llegando a un punto crítico de tener que decidir si cerrar. O sea, por lo que te digo, por una vida no sostenible. Claro, y estabas
como en los 1.000 euros o algo así, ¿no? Me comentaste en su momento, ¿no? Creo Sí, recordar, sí, a nivel sí. negocio. Y ahora ya has llegado a la barrera de los 3.000, que era tu objetivo. Bueno, a nivel de negocio y a nivel de todo junto, ¿eh? Incluso dando Todo clases junto. muchas veces, sí. Ah, vale, o sea, los 1.000 antes El era conjunto el conjunto de era las clases que muy hacías, flojo. cosas, digamos, secundarias, ¿no? Y tu idea, tu proyecto, ¿no? Exacto. Más que la parte económica era la parte de es insostenible esto, es decir, he tenido problemas de salud, estoy absolutamente agotada y aparte no me recompensa. A ver si dices, bueno, pero tengo ahí mis 2 millones mensuales, pues maravilloso, ¿no? A lo mejor, que yo creo que tampoco lo compraría, pero era sobre todo eso, el agotamiento y decir, no puedo, ya esto no puedes, no, Ya no puede estabas, ser. ya estabas ahí en el límite, claro. Sí, de muchas cosas, sí, Fíjate, ¿y qué te dije yo? Te dije, te reto a que seas un caso de éxito. sí, Seguramente creo que te dije esa frase, seguro. sí. Y aquí estás, ¿ves? Entonces, si estás aquí es porque has conseguido un granito y has conseguido tu objetivo. Y esto no acaba aquí, obviamente, ¿no? Em, ¿Qué crees que ha pasado para que de hace unos meses que estabas ahí, pues, haciendo como casi 1.000 entre todas las cosas que hacías, ese límite que sentías, a que ahora tienes ya no es un proyecto, sino que es un negocio? ¿Qué has hecho? ¿Qué crees que ha pasado a nivel de, oye, qué es lo que has hecho? Obviamente que has trabajado, pero también a nivel mental, ¿cómo has ido gestionando todos estos cambios? O bueno, si quieres, cuéntanos el proceso y cómo estás ahora pues, para conocerte un poco mejor cómo lo has vivido y que, oye, pues que los demás puedan aprender de ti. El cambio fundamental ha sido eh, tal cual, saber qué hacer, que me ha sido diciendo qué es lo que había que hacer. Yo no sabía qué hacer, el tener dirección lo es todo. O sea, yo puedo tener dirección puedo tener como se habla y ¿no? Y se ensalza lo del tema del propósito. Yo puedo tener mejor propósito, la mejor intención y todo. Pero si no llevo una dirección y ni siquiera tengo ni idea de cómo voy a llegar allí, es que no hay una base. Queda todo muy etéreo y no funciona. Entonces, el haber tenido un paso a paso y decir, vale, es que las cosas pueden pasar y no está en mi cabeza que puedo llegar a ese punto, sino que además me están diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y además algo que me ha costado mucho interiorizar, y tú lo sabes, porque te he dado mucha guerra en ese sentido, pero que es verdad y que aliento también a las demás personas que lo prueben o que estén ahí dudando que verdaderamente pasa, es que hay que ceñirse a él, muchas veces sin hacerse preguntas. Ve haciendo el paso a paso que llega. El mayor problema, efectivamente, sí, es la mentalidad. ¿Cuál era mi mayor problema de mentalidad? Y todavía estoy, por supuesto, trabajando mucho en ello. Pues sinceramente, Javi, que para mí nunca había sido una realidad. Entonces, para alguien que nunca ha sido una realidad, decir, tú puedes vivir haciendo lo que te gusta y puedes ganarlo bien porque encima estás aportando, ¿no? Que encima tenemos esa sensación de, bueno, si puedo ganar tanto, pues a lo mejor es porque estoy como timando a la gente, ¿no? Y esas creencias que al final pues vamos, pueden con nosotros y dices, vamos a ver, si yo miro lo que es lo evidente, que tengo una familia delante que me está dando las gracias por mi trabajo, que les has solucionado muchas cosas, ¿por qué no? Y luego, sobre todo eso, como te digo, cuando nunca has conseguido una cosa, es como que en tu cabeza, tu cabeza lo marca como algo imposible, como algo no para ti. Y es verdad que el hacer paso a paso y ceñirse a eso y decir, no me voy a hacer muchas preguntas, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Y ver que al final lo consigues, te dice, ¿ves? Ya imposible para ti no era. Entonces se cambia mucho el enfoque. Y necesitaba eso, sobre todo saber qué hacer. Totalmente. La mentalidad juega un paso súper importante y no es, y la mentalidad es siempre, ¿sabes? Lo que Sí. pasa es que en diferentes fases del juego, porque al final yo digo, es como un videojuego, vas pasando fases. Pues tienes que enfrentarte a miedos, tienes que enfrentarte pues a tu propia mentalidad, ¿no? Entonces tú ya sabes cómo lidiar con ello, pero que no solo te pasa a ti, que me pasa a mí también y nos pasa a todos. Y agradezco que lo comentes de esta forma, pues para que la gente lo vea
que sea pues consciente, ¿no? De que es un juego muchas veces también mental, obviamente teniendo la estrategia adecuada. Así que ahora mismo, creo que ayer hiciste, ¿no? Me has dicho que hiciste tu primera sesión grupal, ¿no? Entonces, Sí. oye, ¿cómo te ves con ese? Porque normalmente suele ser un gran paso para alguien, el de repente dar... Es más, también has tenido, ayer también tuviste un podcast. ¿Cómo estás viviendo todo esto que te está pasando estos días, ¿no? Cuéntanos bueno, cuéntanos también si quieres sobre tu forma de trabajar, qué es lo que hacen las familias contigo, cómo has vivido esa sesión grupal. Cuéntame un poco, ¿no? Que antes de la entrevista, esta, me ha contado un poquito, pero he dicho, cuéntalo aquí y así pues también los compañeros pueden verlo. Genial, Javi. Pues, a ver, mi trabajo con las familias es bastante peculiar. Yo, como no he estudiado psicología ni vengo de ese ámbito sanitario, tengo la oportunidad de crear un proyecto y hacerlo un poquito pues, a mi manera, no me tengo que ceñir a ciertas normas. Y al llevar mucho tiempo y haber trabajado con familias muy diferentes, sí que es verdad que he ido puliendo o viendo más fácilmente cuál era la necesidad. Entonces yo al principio tenía sesiones como el que tiene, pues eso, una consulta de lo que sea. Entonces, yo veía al adolescente, le veía un rato, le comentaba algo a los padres y ya está. ¿Qué pasa? Que generalmente los problemas suelen ser de ámbito familiar, no individual. Entonces, aquí se plantea ese problema, ¿no? ¿Qué me comentan muchas familias? ¿No? Yo llevo, por ejemplo, a mi adolescente a algún sitio a que lo atiendan, Ujú. pero claro, si yo necesito pautas, ese profesional se puede ceñir a su derecho de confidencialidad. Y entonces yo necesito ayuda y me tengo que buscar a otro profesional diferente. Y es verdad que existe, por ejemplo, bueno, existe, por ejemplo, no, sí, entre otras muchas cosas, la terapia familiar, pero hay Ujú. muchas veces que el abordaje es complejo y no todo el mundo quiere, o hay familias que, bueno, pues están separados, divorciados. Mi manera de enfocar esto es desde los dos lados. Es decir, yo trabajo con la familia, yo tengo mi parte de trabajo con el adolescente, pero tengo esa parte de trabajo también con las familias. La grupal que tuvimos ayer fue con las familias, se lo planteé a ver qué les parecía y se unieron todos los que pudieron, sin duda, y lo disfrutamos mucho. ¿Por qué? Porque obviamente vieron que había muchas cosas que eran comunes a todos ellos. Claro. Te puedo preguntar, ahora que estás hablando de eso, porque creo que eso ha sido un poco de la construcción de tu oferta, ¿vale? De hacer todo individual con adolescentes, ahora que pases a un formato que también puedas ayudar de forma grupal a los padres, ¿cómo ha sido para ti de difícil el llevar eso al formato que estás creando ahora, que está siendo para ti más rentable a nivel de negocio, ¿vale? Vamos a hablar de negocio para que la gente también aprenda de esto. ¿Qué dificultades has visto y cómo lo has hecho para el formato que tenías antes y el formato que estás empezando a implantar ahora para que a nivel de negocio para ti sea más rentable y también para que tú des más valor a tus clientes y des más resultados a las familias? Una de las cosas que creo que se planteará a mucha gente que esté en situaciones similares, como dices, y que les puede dar mucha luz, es precisamente que tenemos la sensación de que si es grupal ya no es personalizado. Y eso no tiene por qué ser así. Yo, para mí, adolescentes siguen siendo menores. Yo cuando termino una sesión con ellos, los padres tienen reporte, tienen escritos o estos días que he estado de la garganta, ves escritos. Generalmente ellos tienen un audio donde les cuento, no lo que hemos hablado, porque es privado del adolescente, pero sí que se está trabajando, porque Ujú. tienen derecho a saberlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso es totalmente personalizado, pero luego viene esta parte grupal que por qué ha nacido. De hecho, eran los siguientes pasos que tú y yo íbamos a dar y el otro día directamente la situación lo pedía y te dije, Javi, ¿cómo ves que lo planteé para allá porque lo estoy viendo como urgente? ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, se dio la casualidad de que estábamos teniendo situaciones muy repetidas con el tema de límites y normas adolescentes. Y cada familia tenía sus dudas, pero iban todas enfocadas a lo mismo. Claro, Entonces, mi planteamiento era, o saco 7 horas, 8 horas para hablar con estas familias individualmente de qué es lo que está pasando, o planteo algo grupal que vayan solventando sus dudas porque luego las particularidades de cada uno ya las estamos trabajando de forma personalizada. Y nació así, o sea, es que nació de una forma muy natural y ellos encantados porque
claro, también, como digo, la mayor barrera yo creo que encontramos a nivel de negocio es que se pierda esa personalización y no es verdad. Todo lo contrario. Está muy personalizado y tú trabajas con ellos, pero necesitan ver que hay más gente que está en la misma situación. No es porque sea mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero sí que es verdad que las familias entre ellas se reían porque se veían identificadas, es decir, el nivel de relajación y rebajar ese estoy teniendo un problema sin decir esto es normal. Es Mm. muy común a mucha gente y me estoy sintiendo identificado. Y la verdad es que salió toda la familia ayer con una sonrisa. Aún así, hablando de un tema muy, muy complicado. Pero claro, la relajación y el no lo estoy haciendo tan mal también es muy potente. Claro, uno de los temas que has hablado de límites, ¿no? Seguramente dentro de la oferta que trabajamos es uno de los pilares fundamentales de tu trabajo. Y mucha gente justamente tiene esa pregunta, ¿no? Y me la hacen tanto estando trabajando con nosotros como de fuera, oye, pero yo no sé si voy a poder crear un formato en el cual pueda salirme un poco, no del individual, sino poder hacer un formato que sea más a nivel de negocio, eh, ¿cómo decirlo?, optimizado para ti a nivel de tiempo y que sigas dando mejores resultados. Y fíjate, tú aquí tienes el ejemplo perfecto de ello, porque tú misma lo has dicho los adolescentes solo puedo trabajar con ellos por la tarde, entonces ya estás limitada en horario. Imagínate el hacer una sesión de límites, por decirlo así, de ese tema, con 7 familias a la vez. Si ya tienes que buscarte 7 horas, que ya eso te va a cubrir varias Exacto. tardes. A hacerlo de una vez, todos se sienten identificados, encima has creado una conexión buena entre ellos y tú optimizas a nivel de negocio, porque ahora tienes un negocio ese tiempo. Así que, oye, genial que lo hayas compartido. Y Em, como puntualización, Javi, te diría que además eso, el no sentirse solo es muy importante. Es muy, muy importante. Y si yo al final tengo una sesión de límites hablando contigo y hablamos de, como digo, ¿no?, tu libro, Ujú. es verdad que tú no te sientes solo porque yo te voy a acompañar, pero es que ayer entre ellos se estaban nutriendo. Con lo cual ya no era solo decir, somos tú y yo dos cerebros pensantes, ya somos muchos, hay otra familia que, mira, yo esto me pasó y yo lo hice así. Y claro, el enriquecimiento se multiplica, es que no se suma, se multiplica. Totalmente. Para ti, ¿tú cuando empezaste veías esto viable o lo veías imposible? Como el llegar al punto al que has estado ahora, me refiero de hacer un servicio así. ¿Qué pensamiento tenías con ello? Yo había tenido ya una sesión grupal, bueno, sesión grupal, un curso grupal de escuela de familias y en coles me lo han planteado también. Fue también en formato online y la diferencia era que esto era una escuela de familias al uso. Nos vamos a conectar una vez al mes durante todo el curso y Sí, todo cada grupal, ¿no? módulo va a ser, claro, todo muy empaquetado, pero no con todas las familias, con algunas sí, pero no estaba trabajando con sus adolescentes, es decir, era algo directamente para padres. Entonces no tenía exactamente ese formato. El valor que le estoy viendo a esto es precisamente, lo veía, pero no lo veía de la manera que lo estoy viviendo. Ujú. Lo veía porque ya lo había hecho alguna vez y claro que veía viable el grupal y sí que sabía que era muy enriquecedor para hacer comunidad y entre ellos, pero no lo veía de esta forma. Una de las cosas que te comentaba antes, que me gustaría además reflejarla porque creo que es bonito decirlo, es que precisamente lo que te comentaba ayer las propias familias, cuando me veían llamar a cada persona por su nombre, si estaba la madre o el padre, llamar a la pareja por su nombre, yo sé que no sé quién no está, cómo ellos me veían interactuar y decir, Jolín, sabe cada caso, está contando cada cosita, nos está diciendo que alguien ha faltado porque esta mamá está en urgencia, o sea, cuando ellos también ven que tienes en el radar a todo el mundo y que sí que trabajas con ese cariño, esa personalización, lo valoran mucho. Entonces era todo ayer como, es que no sé explicarte, la palabra sería era como todo muy familiar, valga la redundancia. Sí, Totalmente. Oye, enhorabuena por eso. Me alegro sí. muchísimo. Quiero sacarte unas cifras que quiero que tengas en cuenta, porque a nivel de negocio tienes unas cifras bastante de locura en sobre todo el ROAS, y quiero que a nivel de negocio empecemos a educar así
a quien nos esté viendo para que entienda de que tenemos un proyecto, pero si queremos vivir de él, tenemos que crear un negocio que funcione y sea escalable. Mira, nosotros decimos que un negocio es escalable cuando el ROAS está por encima de 3. ¿Qué quiere decir el ROAS? El ROAS es el retorno de la inversión. Tú como negocio inviertes y consigues dinero en retorno. Por ejemplo, si yo invierto 1 euro, si yo consigo 3 de retorno, significa que mi negocio es escalable a largo plazo y que puedo vivir de él y escalarlo bastante. Si estás en 2, significa que tu negocio es rentable porque metes uno y consigues el doble, pero hay ciertas cosas que tienes que mejorar para que eso a largo plazo sea escalable. Escalable significa que lo puedes llevar a bastante más cifras de lo que hagas actualmente. Tu ROAS en enero es de 19. Sí, ¿Eso qué quiere decir? Que Sandra mete 1 euro y saca 19. Por tanto, eso nos dice que tiene mucho o puede llegar mucho más lejos, que su negocio está estructurado de una forma que puede llegar mucho más lejos. Y quiero que sepas esto porque a veces no sois conscientes. Tienes un 60% de porcentaje de ventas en enero. Un 60 cuando lo mínimo es un 30. Pero es que si miro el mes anterior, tienes un 66. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la estás haciendo muy bien. Entonces, en estos puntos, siempre hay puntos que mejorar. Pero quiero hacerte consciente, Sandra, de que tienes muy buenas cifras. También porque es verdad que el ticket que Sandra vende, como intentamos enseñar, es que sea un ticket de alto valor y que no seas el más barato del mercado, sino que la gente te pague ni por el tiempo que estás con ellos, sino que te paguen por el valor que das, por la transformación que generas en tus clientes. ¿Tú eras consciente de estos datos que te he dicho? no, no. Por eso te decía antes que el saber cómo hacer las cosas y tener una dirección, o sea, ¿qué te puedo decir yo que antes de conocerte medía yo? Pues Pero tú eres seguidores. consciente que el mes o- pasado tienes estos números. Sí que los he mirado y yo decía, algo tendré que estar haciendo mal porque hay cosas aquí como que la veo muy altas. Es Mm, que muchas veces no somos conscientes de los números y es muy importante saber interpretarlos. Yo te quiero felicitar por eso y eso no significa de, oye, Sandra ya tiene, no, Sandra tiene que seguir trabajando como todos, ¿no? Pero Estamos trabajando mucho, ¿eh? Eso también hay que claro, decirlo. lo, Yo lo hay días que me he levantado 12 horas después de la silla y prácticamente, pero lo estoy haciendo la verdad que muy motivada y muy emocionada. totalmente, tiene que ser así. Recuerdo cuando hablamos que me dijiste, ¿puedo llegar a esa cifra? Y te dije, sí, y aquí estás, en esa cifra. Juro, doy fe a todo el mundo, yo lo veía imposible. ¿Lo veías imposible? Lo veía imposible, como he dicho antes, sí. Y no estoy hablando no, de 10.000 o de 20.000, de cifras de, que ya serían una locura, ¿no? Que no sé si serían, tú te ríes porque estás diciendo, sí, ya será, ya será. Pero yo en mi cabeza, Ya lo has visto en compañeros. sí, sí, por eso, pero para mí pues lo veo imposible, ¿no? Porque dices, no, bueno, es que es un negocio o es que el del otro, por eso te os decía antes que a lo mejor es chiquitito y alguien que, pues yo qué sé qué decirte, que esté a lo mejor ganando el doble, pues dirá, pues no es para tanto, pero es que para mí es un mundo, porque es que para mí ni matándome, así mal dicho, a trabajar, he llegado a la mitad, a veces. Claro, pero te dicen en 5 meses consigues tu cifra objetivo que veías imposible. Si Claro. sigues trabajando, de aquí yo mira, te lo voy a decir, como te dije en la llamada aquella del aeropuerto, cuando llegues a 10.000 grabamos otro vídeo y lo Vale. verás. O llegues a 6.000 grabamos otro vídeo. Al final no se trata de quién va más rápido, quién va más lento. No se trata de eso. Se trata de que tú tengas un negocio que sea escalable y que estés aplicándolo de la forma que tú quieres que sea y estés disfrutando del proceso. Esa es la parte más importante. Esto no se trata de ganar más dinero o menos dinero, no es un concurso, es crear un negocio y que crees una estructura de la cual a ti te haga feliz y tengas el estilo de vida que tú quieras tener. Entonces, por ganar puedes ganar mucho dinero, sí, pero no es solo eso. Entonces, no se trata de, oye, ganar tanto, sino quiero el estilo de vida que quiero y quiero ganar este dinero. Tú te pusiste como objetivo 3.000 euros, ya los tienes al mes. Ahora,
¿Cuál será el siguiente? Pues te pregunto, ¿qué te gustaría conseguir a partir de ahora? O sea, ahora que ya has pasado de no me lo creo, o sea, me parece imposible llegar aquí, ahora que has llegado, ¿qué pensamiento tienes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo son los Pues pasos? seguir disfrutando mucho. De hecho, es una puntualización que te quería hacer. En el evento presencial maravilloso que preparaste, que lo disfrutamos todos muchísimo, Gracias. hablaste de las oposiciones que te recomendaba tu familia y demás. Pues claro, yo con el tema de profesorado, te imaginarás la de veces que me lo han dicho. Y puntualizo, porque creo que es importantísimo para quien nos esté escuchando, la parte del disfrute, porque yo cuando pensaba también en las oposiciones, yo decía, bueno, me plantaría con un dinero X que otro va a decidir por mí. Y por supuesto, mi pregunta volvía a ser, vale, yo voy a trabajar en un centro Ujú. de una manera estable o no, ya veremos, pero el nivel de trabajo y el nivel de horas va a seguir siendo muy alto. Yo en mi casa se voy a seguir trabajando. Es decir, el estilo de vida era lo que a mí más me echaba para atrás, incluso más que el dinero, es decir, todo lo que voy a tener que trabajar. Ahora trabajo todas esas horas, sí, pero son para mí, para mis familias, es todo para ellos. Entonces, no es para pasarme 5 horas corrigiendo algo que va a quedar en un papel que alguien va a Claro, tirar. ¿Vale? Entonces, la parte del totalmente. disfrute, súper importante. ¿Qué me gustaría ahora? Jo, sería la leche poder decir, venga, vamos al doble, que me da hasta miedo decirlo. Y cómo, y ahí me voy a desprender del cómo, porque ya sé que tú me lo vas a dar, pero eso, ¿no? Cómo hacerlo ahora pudiendo eso, mantener ese trabajo bonito que está sucediendo con familias y que se sigan sintiendo, como decían ayer, atendidas, cuidadas. Estupendo. Eso. Ese cómo lo dejo en tus manos, porque veo que yo no lo tenía y no lo tengo ahora tampoco, pero sí me gustaría decir, venga, vamos a por otro reto, a ver, sobre todo a nivel de mentalidad, ya por decir, ya porque por decirte tú que tú eres una equivocada, que te estás Bueno, pero diciendo. el cómo actual ya lo tienes. Sabes hacerlo tú sola y eres independiente en saber cómo hacer las cosas. Ahora hay que desbloquear otras fases del juego para poder llegar más arriba. Pero créetelo que tú ya, o sea, todo esto que has hecho, yo os lo digo, el mérito es tuyo. Obviamente te habremos ayudado y te habremos guiado, pero el mérito es tuyo. Y por eso también hago estos vídeos para reconocerte tu esfuerzo y darte la enhorabuena y darte las gracias, mm, que te las tienes que dar, o sea, no te las tengo que dar yo a ti. O sea, te tengo que dar las gracias, pero que lo haces por ti. O sea, el que tú tomes acción no lo haces solo por mí, sino lo haces por ti. Porque si no tomas acción, te fallas a ti mismo. Y tú has tomado acción, te has preocupado, has hecho las cosas. Y cuando las personas hacen las cosas, es que los resultados llegan. Y aquí está, se ve. Entonces te quería también dar las gracias por eso. eh, y te quería preguntar por Arturo. ¿Qué dice Arturo? Tu pareja que también está involucrada en el proyecto. Y bueno, ¿cómo le ha vivido este proceso hasta ahora? Vamos a decir primero de todo, Javi, lo vamos a confesar, que Arturo estaba plenamente enamorado de ti, llevaba enviándome antes de contactar contigo meses tus vídeos y, y fue como ese padrino, ¿no? Él es una figura fundamental para mí porque aparte de, obviamente, como mi pareja, sé la suerte que tengo porque te pasa a ti con Laura también y le pasa a algunos compañeros, pero no todo el mundo tiene a veces el apoyo de la familia, de la pareja y es súper importante porque al final tienes que invertir en ti y al principio además pues puedes dudar, ¿no? Yo podía haber dicho, venga, adelante, Javi, y podría no haber funcionado o podría, no sé, ser para mí o lo que fuera. Y te arriesgas igualmente. Y él quiso arriesgar. Además, en esta es importante cuando tenemos a alguien al lado, en este caso ahora ya también estás tú y tu equipo, ¿no? Pero antes era él, he tenido una persona que me ofrecían algún cursito de dar clases o algo y me decían, no, no te empieces a agarrar a un clavo ardiendo, no, ahora todo el esfuerzo ahí, porque además ya él, claro, lo decía así, ahora este es nuestro proyecto, entonces tú todo ahí. Y Muy claro, bien. ese que sea tu Pepito Grillo también ayuda muchísimo. Obviamente él tiene, bueno, él tiene su propio trabajo,
pero él está disfrutando muchísimo del proyecto. Lo primero por cómo me ve de contenta, eso es algo que es que directamente afecta a la calidad de pareja y la calidad de vida, pero aparte porque él también está pudiendo hacer cómo y cuánto quiere. Cuando tu negocio es tuyo y puedes hacerlo a tu manera, pues como te comentaba antes, pues ahí está una página web absolutamente desactualizada que él ha dicho, yo esto le quiero dar una vuelta, vía libre, ¿no? Y esa creatividad que no te voy a dar directrices, que podemos hacerlo, es que está por crear todo y por cambiar y sin depender de la opinión de nadie. Entonces él está disfrutando mucho esa parte que eso que es más creativa, toda la parte de gestión que a él le encanta y a mí pues me encanta que lo haga él y yo no lo tenga que hacer. Pero bueno, a pesar de conocerla. Oye, pues me alegro muchísimo y lo has dicho totalmente. El apoyo es fundamental y sé que lo tienes. Ha venido con nosotros a las sesiones a veces Sí. y se nota mucho. Oye, ¿qué le dirías a alguien que se piensa que la web es lo más importante para atraer clientes? Tú que estás ahí por construcción, ¿qué le dirías ahora? Que no. Es verdad que a mí me ha contactado gente a través de la web, perdón, pero en estos 8 años, pues muy poca, porque no vamos buscando ya una página web. Es más, hay personas, y tú lo sabes, que tienen una página web en la que ni siquiera aparece una foto suya. Y ya en este mundo, esto de la despersonalización, de a mí que me pongas 4 frases y qué haces, vale, pero quién eres, todo eso La marca hay que personal. expresarlo de otra manera. Esa marca personal se ve sobre todo en las redes, Sí, desde luego. has trabajado mucho la marca personal, la has mejorado mucho. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque creo que hay una parte de marca que ya tenía. Yo he participado, he tenido la suerte, ¿no? De participar y además con gente muy grande, incluso en congresos, en eventos como muy importantes, Ujú. eh, pero sobre todo a nivel de mensaje, de pulir el mensaje. No sé si estaba llegando, porque sí que es verdad que todavía me llegaba alguna persona que sabía que me dedicaba a adolescencia, pero que todavía te decía, pero exactamente qué haces. Ahora Y ya tienes un mensaje claro, ¿no? Que llega. Sí, porque tu anuncio funcionó a la primera, ¿no? Creo recordar. no hay persona, hay casi todo el mundo que me escribe, he visto un anuncio tuyo y estás hablando de mi casa. Me siento identificada. Totalmente. Casi todo el mundo. Creo que de ahí la buena acogida. Creo que fue un acierto. El mensaje, súper importante. Sí. Sí, Sí, además mucha gente nos llega preguntando por eso. En plan, siento que mi mensaje no transmite, o no llega, o sí. explico lo que hago y no se enteran de mucho. Lo es todo. Lo es todo. La comunicación en general, lo es todo. Has mejorado mucho la comunicación, sí. Genial, Sandra. Oye, me alegro mucho. Mira, para que vamos a poner aquí abajo en los comentarios, pues cómo pueden encontrarte. Así que, Sandra, si quieres decir un poco, pues alguien o una familia que nos esté viendo y quiera contactar contigo, oye, ¿cómo puede hacerlo? Sobre todo diría que a través de Instagram es donde más comparto, justo lo que estamos diciendo, la web no tiene pérdida, talentoadolescente.com. Está, ya dicho, no me escondo, muy desactualizada, pero bueno, se pueden ver cositas que he hecho, que por lo menos eso está ahí. Y sobre todo a través de Instagram, el mismo, Talento Adolescente, todo seguido. Y ahí pues podéis ver un poquito más cómo me expreso, qué temas trato, hay mucho contenido gratuito que se puede disfrutar desde ya y que ayuda un montón. Además, Javi, coincido, cuando el mensaje está muy claro, es verdad que hay personas que te dicen, estoy teniendo muy buenos resultados solamente con los vídeos que estoy viendo. Y eso llega muchísimo, porque claro, al fin y al cabo el trabajo de crear contenido es a veces súper desagradecido también. Entonces, Mm. cuando por lo menos dices, ah, bueno, está ayudando, vale, bien, Sí, esa hora que he estado grabando, pues es para algo. Entonces, sobre todo a través de ahí y como correo, pues sandra@talentoadolescente.com y siempre respondo. genial. Pues ahí lo dejamos todo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y oye, te han llamado de la radio, has hecho un podcast. Bueno, estás a tope con todo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, Contenta. Pues me alegro mucho. mucho. Me alegro mucho. Y nada, oye, pues aquí dejamos todo para que puedas seguir a Sandra y a Talento Adolescente. Y oye, pues si quieres crear un programa o quieres hacer escalar tu negocio, pues como lo está haciendo Sandra, y quieres valorar una ayuda, oye, pues
Aquí también te dejaremos la opción de puedes reservar una llamada con nosotros y oye, vemos si te podemos ayudar y si vemos que sí, pues lo valoramos y nada, ahí lo tienes. Sandra, mil gracias, te lo agradezco No os mucho. lo penséis mucho. Directamente contactad con Javi. Muchas gracias Muchísimas por gracias todo. a ti, Javi, por todo. A ti, gracias por compartir tu historia Un y placer. estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has hecho. Y hay que decirlo, hemos pasado por momentos que han sido un poquito complicados de, oye, hay que trabajar esto, tal, pero es normal, siempre los negocios son así, pero lo importante es que el negocio vaya hacia arriba, ¿vale? Como explicaba en el evento, y Sandra Eso lo es, está haciendo muy bien. Y oye, gracias por compartir todo esto, te lo agradezco mucho un y vamos a placer. seguir trabajando. Eso es. Gracias, chao. Hasta luego.